En el afiche que se difundió esta semana hubo dos agregados, una cosa que puso Jason sobre temas sociales, históricos, científicos, y se agregó el logo de la UTN San Francisco porque a sugerencia del decano, yo estaba en el otro afiche y era una persona, no estaba perteneciendo a nadie. Él me autorizó a hacerlo, así que eso es oficial. Sigamos. Bueno, yo como el viernes pasado hicimos una presentación de las ideas generales de la historia relacionada. No se ve la primera diapositiva. Mira, yo voy a pedir un favor. ¿Hay alguien que está compartiendo pantalla además de mí? Yo creo que es la profe Nancy Mes. O ya, bueno, mire, yo voy a hacer algo, Edgardo. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Disculpa, ventana. Voy a compartir ventana y voy a maximizarte la diapositiva, es decir, a toda pantalla. Está bien así. Ahora, cuando yo le dé pasar la diapositiva, si ustedes ven que Edgardo está hablando y las diapositivas no se pasan, me interrumpen, ¿ya? Para Muy yo bien. poder... Pasalo. La que sigue. Al costado se ve. No se pasa. Ahora sí. Bueno, el viernes pasado se presentó la idea general de la historia relacionada y como ejemplo la primera. Quedamos que este viernes íbamos a presentar algunas otras. Hay 24 historias relacionadas escritas hasta hoy. Esta es la primera. Yo la puse porque es histórica. La idea de relacionar la bomba nuclear, el avión y Hiroshima y Nagasaki es vieja. Yo escribí algo de esto hace como más de 30 años. Cuando en el año 2020 quedamos todos encerrados, reapareció la idea de escribir algo al respecto y esta fue la primera que escribí, obviamente, en los 75 años de Hiroshima y Nagasaki, 2020. Bueno, como ustedes ven ahí, hay un relato del núcleo del átomo. Está la famosa experiencia del núcleo del átomo descubierto por Rutherford con la experiencia clásica de bombardear una lámina de oro. Bueno, ahí los datos dicen, bueno, ustedes léanlo, bombardea. Es interesante repasar que Rutherford fue el que estudió las radiaciones nucleares. Muy interesante porque Rutherford era neozelandés y en el año 1900 estaba en Canadá y estudió las radiaciones y descubrió las 3 radiaciones que emiten espontáneamente un núcleo, alfa, beta y gamma. En ese momento la beta no era positiva. No sé cómo habrán hecho. Continuemos. Entonces, después él, en el año 1913, estaba en Inglaterra y hizo la clásica experiencia de bombardear con partículas alfa una lámina de oro de 0,001 milímetros, muy delgada. Bueno, yo ahí puse los 10.000 átomos. En ese momento ya se sabía más o menos el valor del número de Avogadro, así que se sabía que el átomo tenía un diámetro aproximadamente de 10 a la menos 8 angstrom. Así que se podría calcular. Y pasó lo que todo el mundo ya sabe, que era, él dijo, era como bombardear, tirar un balazo a un papel y que rebote una bala. Bueno, eso fue lo que le pasó. Ahí se descubrió el núcleo del átomo, que tiene un orden de 10 a la menos 12. Bueno, ahí está la fórmula con la cual en química nuclear se calcula, o en física, yo digo siempre química nuclear, se calcula el radio del núcleo. 1,4 femtómetros, el número de masa, o sea, el número de nucleones, a la 1/3. Sigamos. La otra idea, termino con esta, lo más rápido que puedo, con esta historia relacionada y después espero comentarios, debate, refutaciones, lo que quieran. Sigamos. La siguiente, Senia. ¿Me escuchás? La siguiente, ahí está. No,
te pasaste una. Es que dijiste, sigamos, y ahí entonces yo seguí. A ver, ¿dónde? Tenés que ir la anterior. A ver, ya me pongo en la anterior. En Muy bien. esta. No, esta es la tercera. La segunda En te falta. esta, en esa. Esta. Bueno, acá está un dibujo de la experiencia de Rutherford, es muy simple y bueno, es fácil de darse cuenta qué es lo que pasó. Sigamos. Ahora sí. La siguiente. Bueno, Edgardo, dime. ese Dime era, si se puede. bueno, Otto Hahn y Lise Meitner, ahí están las fechas. Las fechas son muy importantes, como siempre dijimos. Bombardearon el núcleo de uranio, el último elemento químico conocido natural en la Tierra, agregaron neutrones. Y le pasó algo raro, cuando analizaron los resultados, le apareció que existía bario. Entonces dijeron, ¿de dónde va a salir el bario? El bario debe haber sido una contaminación del análisis. Lise Meitner y Otto Frisch, que era su sobrino, se dieron cuenta que lo que había pasado era que habían fisionado el núcleo. Apareció el fenómeno nuclear. Fenómeno químico nuclear. Bueno, cuando demos química hay dos tipos de fenómenos químicos, uno electrónico, que es los clásicos, y otro nuclear. La fisión nuclear es un fenómeno químico nuclear. Sigamos. Bueno, el fenómeno químico nuclear es cuando un núcleo con más de 230 nucleones absorbe un neutrón incidente. El núcleo resultante es inestable, se rompe, se fisionan dos núcleos y da un número de núcleos adicionales. Se puede iniciar una reacción en cadena, bla, bla, bla. Bueno, ¿esto por qué aparece? Porque en los fenómenos químicos nucleares se conserva la masa energía. En realidad en todos los fenómenos se conserva la masa energía. Pero, por ejemplo, los químicos no tenemos en cuenta, pese a que hay energía, la disminución de masa que se podría calcular. Como las energías en los fenómenos químicos clásicos son muy bajas, la disminución de masa no es nula, pero es indetectable o es inmedible. Pero ¿qué pasa? En los fenómenos químicos nucleares hay una variación de masa grande, relativamente grande, para que la cantidad de energía sea muy grande, obviamente por el C cuadrado. Yo nunca pongo E igual a MC cuadrado, pongo siempre delta E. Delta E, o sea, la variación de masa es una variación de energía. Por supuesto, si la delta M, si M final es cero, es todo. Pero yo creo que es correcto hacerlo así. Continuamos. Bueno, acá aparece el tema. No, te pasaste. El anterior. Antes. Aquí, a la bomba nuclear. Bueno. Pero es en la bomba nuclear. Déjalo ahí. La bomba nuclear. Bueno, acá aparece la historia después de 1930 con el nazismo, con Hitler. Muchos científicos, muchos eran judíos, se fueron. Entre ellos, por supuesto, Einstein. En Estados Unidos estaba Szilard, que era húngaro, y que él en 1934 se había dado cuenta que podía existir la reacción en cadena. Cuando él se entera de los resultados del experimento de Hahn y Meitner, ahí cree que la bomba nuclear es posible y se asusta porque los alemanes en esa época estaban en la delantera tecnológica absoluta. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, Hitler había instalado un circuito cerrado de televisión. Siempre se mueve la tierra, sin María. Apagar el celular, perdón. Hitler había instalado un circuito cerrado de televisión para el Juego Olímpico del 1936. Así que él se asustó mucho, sabía que, suponiendo que los alemanes, los nazis, pudieran tener la bomba nuclear, hace la famosa, lo va a ver a Einstein, que estaba en Princeton, en Estados Unidos, y le hace escribir la famosa carta donde Einstein le manda una carta a Rubel diciéndole que había que estudiar la fisión nuclear, o sea, la posibilidad de una bomba nuclear, como represalia. La carta fue enviada el 1 de agosto del 39, un mes antes que empezara la guerra en Europa.
Bueno, es muy importante, yo no sé cómo hicieron, que ya sabían que la bomba, creo que ya sabían lo que era la masa crítica y que la bomba tenía un peso que no había ningún avión que la pudiera llevar donde quisieran explotar. Así que decían que iba a tener que ir en barco. Continuemos. Acá aparece el avión. Bueno, el avión, el vieja idea de viajar, de volar con un aparato más pesado que el aire, fue la primera vez que volaron, muy pocos segundos, fueron los hermanos Wright en 1903. Bueno, después la aviación siguió avanzando. En la Primera Guerra hubo aviones precarios para nosotros, hicieron reconocimiento, bombardeo, etc. Después de 1920 un gran avance en los aviones, y un avión famoso es el avión, como dice ahí, un trimotor de Ford, que para nosotros los argentinos es famoso porque en un avión como ese se mató Gardel en Medellín, en Colombia, en junio de 1935. Desde 1935, en 1905 vuela el famoso avión DC-3, uno de los aviones más exitosos. Todavía hay volando DC-3. Bueno, ahí aparece el tema del avión. En 1935 se fabrica el bombardero B-27 de 23 metros de largo. Y después la Fuerza Aérea pide un bombardero más grande y de mayor alcance. ¿Para qué? Fíjense, en 1940 se inicia el desarrollo de la Superfortaleza B-29, que estaba diseñada para volar en el Pacífico. Esto ya sabían que iba a haber una guerra con Japón. Así que, bueno, como yo tengo imposible de demostrar, para mí Pearl Harbor no fue evitado, en realidad fue promovido para que USA pudiera entrar en la guerra mundial. Ya esto creo que ya lo he dicho. Bueno, en 1942 vuela el primer prototipo y en el 44 entra en guerra en la Superfortaleza, que ya era adecuada para llevar una bomba nuclear, un año antes de la primera explosión nuclear. La primera explosión nuclear fue en el desierto de Nevada el 17 de julio del 45. Sigamos. Bueno, los comentarios pueden ser infinitos a este nivel, porque esto tiraron la bomba, ya ustedes saben, es famosa la historia de un grupo grande de científicos que hicieron una carta para evitar que tiraran la bomba, si ya los nazis no podían tener ninguna bomba, ni una bomba de pólvora podían tener. Así que hubo una gran gestión, no sé cómo llamarla, de muchos científicos que dijeron, no tiren más la bomba ya sirve como represalia. Pero bueno, estos hijos de mil puta la tiraron sobre 2 ciudades llenas de civiles. Hiroshima, el 6 de agosto del 45, la bomba fue llevada por el Enola Gay, se llamó Pequeño Muchacho, era cilíndrica, tenía 64 kilos de U-235 fisional. Ya saben que tuvo un problema tecnológico, porque el U-238 no tuvieron que separarlo, etcétera, etcétera, etcétera. La bomba explotó a las 8:15 de la mañana, etcétera, etcétera. Continuemos. Sobre altura, ¿no? Explotó a 500 metros, porque si explotaba en el suelo, la gente iba a estar protegida por las montañas. Sigamos. Ese es el famoso Enola Gay. El nombre era por la madre de Paul Tibbets, que era el piloto de la nave. Dicen que ese grupo que manejaba la Enola Gay le hacían hacer experiencias raras, volar, salir rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Dicen que el único que sabía lo que iba a tirar, que iban a hacer, era Paul Tibbets. Sigamos. Bueno, ahí está la bomba, el Little Boy, eso tenía 3 metros más o menos. Ahí está la foto de la explosión y ahí está cómo quedó Hiroshima. Sigamos. 3 días después, Nagasaki, la Bock Star, se llamó Fat Man, era de uranio 239. Una cosa que me llamó la atención fue que los 64 kilos de U-235 y los 6,2 kilos de plutonio 239. Por algún motivo las masas críticas son distintas. Continuemos. Bueno, como ya hemos charlado la semana pasada, apareció
he propuesto una nueva magnitud que se llama eficiencia mortal. Así que la eficiencia mortal de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, si los cálculos, si la memoria no me falla, eran 5.000 muertos por segundo, mientras que los muertos en la Segunda Guerra Mundial son 0,3 muertos por segundo. Es muertos por unidad de tiempo, por segundo. Yo siempre digo lo mismo, los efectos mortales son totalmente eternos y desconocidos. Es increíble que alguien haya dado la orden, dice que fue Truman, pero en realidad yo creo que fue el poder oculto. Truman era un empleado, etcétera, etcétera. Espero cualquier comentario. Continuemos. Bueno, esto es muy interesante. Desde 1945 fue la primera bomba. Enseguida los rusos ya se habían robado la tecnología, explotaron antes del 50 la primera bomba de fisión, pero por supuesto hubo toda una historia con la bomba de fusión, que era la ideal, porque la bomba de fusión no tiene masa crítica. Entonces, desde 1946 empezaron cientos de pruebas nucleares. Si ustedes miran en Google, es una cantidad infernal de bombas nucleares de fisión y de fusión que se empezaron a arrojar casi todas en el Pacífico, lo más lejos posible de la gente. Gran Bretaña en las Marshall, la USA en el atolón de Bikini. Ya saben que por qué se llama Bikini, porque cuando los Estados Unidos estaban tirando bombas en el atolón de Bikini, Coco Chanel hizo la Bikini y le quedó Bikini. La URSS en el Ártico. Bueno, ¿qué pasó? Entre la década del 50 era infernal la cantidad de nubes radioactivas que estaban pasando por todo el mundo. Así que se asustaron porque estaban escupiendo para arriba. Y en el 63 la URSS y la URSS firman el Tratado de Previsión Parcial de Ensayo Nuclear en la Atmósfera, en el espacio exterior y bajo agua, no bajo tierra. Francia no, etcétera, etcétera. Estados Unidos dotó la primera bomba H de fusión en octubre del 52. La nube, dice acá, dio vuelta por toda la Tierra. Yo siempre me quedo, yo en esa época estaba estudiando ingeniería en Santa Fe y había un señor, un profesor que había instalado un laboratorio de radioisótopo en la terraza y él detectaba cuando pasaba la nube porque había un aumento de radiación, de radioactividad. Bueno, pero el tema de la bomba de fisión, la bomba de fisión, perdón, la bomba de fisión, acá lo tengo, la bomba de fisión que explotó en Hiroshima y Nagasaki andan por los 20 kilotones. Las bombas de fusión no tenían límite. Y la bomba más grande, que es la que explotó el zar de la Rusia en octubre del 61, tenía 50 megatones, o sea, 50.000 veces más. O sea, 3 veces más y 5.000 veces más, perdón, me equivoqué por un cero. Es increíble que hayan hecho esto. Eso es eterno. Sigamos. Bueno, ¿qué pasa? Los efectos nocivos y contaminantes de la tecnología. Vení más tarde. Los efectos nocivos y contaminantes de la tecnología nuclear. Yo en Google, porque ahora estamos en infodemia, pero es muy interesante la infodemia, porque uno encuentra información muy difícil de encontrar en otra época. Están haciendo experimentos Starfish Prime que deben ser experimentos nucleares en algún lado. Los cementerios nucleares. Bueno, los cementerios nucleares es muy interesante. ¿Qué hicieron con todos los restos nucleares de todas las bombas y de todos los actuales centrales nucleares? Están enterrados en un lugar, se llama Isla Runit, en el Pacífico, que tiene 100 metros de diámetro. Es una especie de cápsula. Pero las cápsulas más famosas son las de Chernobyl. Ya saben que están en una, ¿cómo se llama? Un sarcófago, así se llama. Y se está quebrando. Bueno, acá aparece el tema de Chernobyl y Fukushima. Bueno, dicen que Chernobyl es 5.000 veces más que Hiroshima. Es un tema controversial las centrales nucleares, pero creo que actualmente si centrales nucleares no podría haber la fuente de energía que se necesita para el actual consumo energético. Una cosa interesante, que Hiroshima y Nagasaki a los 10 años se reconstruyeron y Chernobyl y Fukushima son inhabitables para siempre. Sigamos. Bueno, acá tengo a los famosos Beatles pidiendo socorro en el disco del año 63 o 64, pidiendo socorro a la foto de la Tierra sacada por el Apolo 8 cuando daba vuelta alrededor de la Luna
en diciembre del 68. Gracias. Espero comentarios. ¿Sí? ¿Nenito? Hola. ¿Nenito? Hola. Sí, Nenito, te escucho. Sí, Raúl. Sí. Hola, Raúl. Soy yo, Sí. Raúl. No, quería comentar que hay otro accidente nuclear muy grave, o hubo otro accidente nuclear muy grave en el año 68 en España, cuando 2 aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos chocaron en el aire y 4 bombas de hidrógeno cayeron al mar. 3 en tierra y 1 en el mar. Sí. Y dejaron contaminada una zona que todavía está clausurada en la región de Palomares y Torrejón. Sí, señor. Todavía ahora está, digamos así, contaminada y es una zona estudia. Sí. Y ha habido más. En Estados Unidos hubo uno que no fue tan grave, 3000 Isla, algo así. Así es. Bueno, no importa. Es más de lo mismo. Nenito. Nenito, ¿levantaste la mano? Sí. Una curiosidad. Sí. ¿Yo o quién? ¿Quién pidió, Alexis? Te escucho, Nenito. No, simplemente un apunte, lo útil que es para nosotros, para la cultura científica, tener información al respecto. Yo creo que es muy oportuno estos temas que se debatan entre nosotros. Era solamente elogiar la presentación de Edgardo, que lógicamente lleva un análisis y un estudio por parte nuestra para hacer algunas precisiones conceptuales que están ahí. Pero todo está muy bien. Gracias. Gracias a vos. Una curiosidad. Sí, sí, Alexis. Sí. El Little Baby lo llevaron en el avión desarmado. Sí, por supuesto. supuesto. Lo armaron durante el vuelo. Sí, por supuesto. Lo armaron durante el vuelo. Sí, señor. Y tenían miedo que algún neutrón hiciera explotar la bomba en el avión. En realidad la idea de la masa crítica era que hasta que no se juntara, no explotaba. Pero bueno, era la segunda bomba. La primera, acuérdense que cuando Oppenheimer ve lo que pasó en Nevada, dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? No, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Lo dijo el tipo que tiró la bomba. Lo que dijo Oppenheimer fue que se asustó de lo que había pasado. Ellos no sabían si iba a explotar la bomba en Nevada, si nunca lo habían hecho. Que yo sepa. Pero bueno, ya está. Es que existe una gran... Yo quiero hacer algo, porque esto a mí me hace hacer lo mismo siempre. Nuestra especie fue capaz de hacer esto. Y no lo hizo más porque el que tiraba la bomba nunca más podía evitar que la bomba le cayera encima de la cabeza. Se acabó la guerra del general que está en su oficina y los tipos mandan a matar. Yo nunca me voy a olvidar cuando vi una película del día D, cuando Eisenhower le daba la mano a los paracaidistas que iban a saltar atrás de Normandía, y ellos habían calculado que cada 4 que saltaran, 3 iban a morir. Estaba saludando cadáveres. Hay que ser muy hijo de mil puta para hacer eso. Sí, Jorge. Sí, es que muchas veces es que estamos sometidos a una manipulación propagandística tremenda que muchas veces no nos permiten saber dónde está la verdad, ¿no? ¿Dónde está la verdad? Mira cuántos años han pasado para saber la verdad sobre Hitler, ¿no? Sobre la historia de si se suicidó, no se suicidó, si lo encontraron, si se fue a vivir para Argentina. Sí, bueno, y ahora Putin desclasifica de que sí se suicidó, de que se encontró, de que esto, sí, bueno, que lo otro, que toda esta parte dental, ¿no? Sin embargo, siguen, bueno, es que en estos momentos se está sufriendo
una desinformación terrible, un cambio en la historia, donde ahorita, dentro de 2 meses, la Unión Soviética no tuvo nada que ver con la derrota del fascismo, sí, con la derrota de Alemania. Sí, ya sé. No importa. Y entonces, estas historias que Edgardo ha ido relacionando, como es lógico, son complicadas, ¿no? A la hora de poder demostrarlas, ¿no? O sea, aparte de un análisis lógico, de un estudio de asociaciones, ¿no? De enlaces con ese principio de concatenación que lo caracteriza para ir uniendo, ¿no? Cuestiones, hechos aparentemente sin relación. Claro, Jorge, pero escuchame una cosa. Ya lo hemos charlado, discúlpame. El tema son las fechas. Las fechas no la pueden cambiar. Ya hemos dicho esto muchas veces. El tema es que toda esta información que estoy dando se conoce hace mucho tiempo. No es nada nuevo. Vos me conociste a mí en Varadero en el año 2014. Yo ya ahí decía de la mentira, de la derrota del nazismo. Con la fecha no hay ninguna duda que los que vencieron al nazismo fueron los soviéticos. Y eso era viejo, había que mirar la fecha nada más, había que mirar las fechas, no había nada raro. Yo ahora, en la segunda historia es la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la microelectrónica. Si quieren seguimos, y acá están algunas cosas que hemos charlado recién. Sí, Oliday, vamos a darle primero la palabra a la doctora Oliday. Doctora. Muchas gracias, profesor, por su historia. Muy interesante. Son elementos que ya conocemos, pero siempre recordarlos es importante, porque precisamente estos hechos son los que hacen importante el trabajo que estamos realizando, porque es lo que nos evidencia por qué es necesario un futuro sostenible para nuestro planeta y por qué es necesario lo que estamos haciendo. Porque esas historias precisamente fueron el origen de todos los problemas ecológicos que tenemos hoy y de todos los problemas que tenemos en la sociedad. Cuando personas desde la cuna de la civilización están actuando de forma irresponsable, egoísta y tratando de enriquecerse a costillas del resto de la humanidad, es precisamente por eso el trabajo que nosotros estamos realizando. Y de eso precisamente se trata el trabajo que vamos a realizar. Es muy interesante este trabajo y es una forma entonces de empezar con las que estamos realizando. Gracias, Oliday. Bueno, sigamos. Gracias, Eni. Al próximo. Se llama la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la microelectrónica. Sí, yo elegí seguir porque tiene bastante que ver con el anterior, de alguna manera. Vamos a ir rápido. La Segunda Guerra empieza el 1 de septiembre del 39 cuando Alemania invade Polonia, sabiendo que evidentemente iba a haber ya la guerra mundial, porque Inglaterra y Francia iban a declarar la guerra. Para adelantar un poco la historia, el 7 de diciembre del 41, la guerra se inicia en el Pacífico con el ataque sorpresa, siempre lo pongo entre comillas, de Japón, a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor. No se deben omitir varios hechos anteriores que demuestran la ingenuidad, hipocresía o ignorancia o lo que otra cosa que ustedes quieran decir de los gobiernos que tenían una política de apaciguamiento y confianza frente a Hitler. Muchos en Gran Bretaña y Francia consideraban que la URSS era el enemigo más formidable y temible de la Alemania, confiaban que en tener ideología tan contrapuesta y mayor cercanía geográfica, las ambiciones nazis se dirigirían solo hacia la URSS, hacia el este y no hacia el occidente. Lo que obviamente resultó equivocado. Bueno, eso yo creo que es indemostrable, pero ¿por qué Alemania, de pasar de la miseria absoluta en la década del 20, pasa a ser una potencia? Tiene que haber sido ayudada, imposible. Alemania no tiene con qué ser en 5 o 6 años una potencia militar. Continuemos. La próxima. Bueno,
Una vergüenza total fue el acuerdo de Múnich. En septiembre del 38, Chamberlain, que era el primer ministro de Gran Bretaña, viaja a Alemania, Múnich, y hace el tratado de paz, no sé cómo se llama, con Hitler y Mussolini, cediendo las Sudetes. Hay toda una historia, una vergüenza total. Yo vi un documental hace poco cuando Chamberlain llega de vuelta a Inglaterra, lo felicitan, dice que para siempre. No se puede creer que no hayan creído. Es mentira, sabían que iba a haber guerra. No se puede creer. Bueno, eso es lo que la historia de Chamberlain. Un año antes que empezara la guerra. ¿Y qué pasa después? En agosto del 39, un mes antes que Alemania, estaba todo preparado, invada Polonia, se hace el acuerdo germano-soviético. La interpretación de no agresión. La interpretación tiene muchas variantes. ¿Qué quería Alemania? Evitar que si ella... A ver, ¿por qué Alemania no fue hacia la URSS? Yo tengo después una teoría. Teóricamente era más fácil derrotar a la URSS. Así que, para mí, hizo eso porque ya sabía que iba a ir hacia el oeste y no quería que los rusos le abrieran un segundo frente. Es una posibilidad. Continúa. Y los rusos chochos de que no lo invadan enseguida. Es obvio que el poder oculto, el único que existe, sabía que la guerra era inevitable. Desde 1930 había permitido participar que Alemania, Italia y Japón es una roca, se transformaran en potencias armadas para la guerra. Y yo discrepo con vos, Jorge, la guerra es siempre un gran negocio y si es grande, más gran negocio. Y el POC es negocio, así que va a haber guerra siempre y en muchos lugares de distinta intensidad, bla, bla, bla. Actualmente en la Tierra hay 10 guerras o 15 o las que ustedes quieran contar. Es sorprendente que el POC occidental, bueno, ¿por qué pongo POC occidental? Porque yo hasta hace poco tiempo hablaba del POC, inconscientemente hablaba del POC occidental. Pero sin embargo, ya el viernes pasado ya hablé del POC mundial. No hay un POC occidental y un POC oriental, no, hay un POC. ¿Por qué? Que el POC no haya ordenado que Alemania nace y ataque la URSS. Pero después del pacto Alemania-URSS era evidente que Alemania iba hacia el oeste. Era obvio que Hitler quería destruir la URSS, pero suponía que lo podía hacer fácilmente y primero era la venganza a Europa, dicen que es eso, por el Tratado de Versalles, rendición humillante de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue el 28 de junio del 19. Sigamos. Bueno, las fechas, insisto, son los datos inamovibles que muestran algunos eventos cruciales de la Segunda Guerra. Entre mayo del 40 y abril del 41, Alemania e Italia ocuparon Europa. Esto lo tengo en la nota y no lo tengo acá. Entre el invierno de Europa, diciembre del 39, y mayo del 40, el invierno, no pasó nada, no hicieron nada los alemanes, no invadieron más nada, claro, estaban en invierno. Dicen que los franceses le llamaban la guerra en broma. Pero en mayo, ya la primavera, Alemania, y entre el 40 y el 41, después de mayo del 40, Alemania e Italia ocuparon Europa, menos España de Franco y Suiza, obviamente. Suiza es la basura de la mierda, de la riqueza oculta, parte de África y Yugoslavia. El 22 de junio del 41, en verano en Europa, Alemania inicia la invasión con el plan de ocuparlo, esto es muy conocido, antes del invierno. En diciembre llegan a 25 kilómetros de Moscú, pero fueron rechazados. Alemania nunca invade Inglaterra, pierde el dominio aéreo del 42, pongámosle 43. Desde el 43 los aliados paseaban por Europa bombardeando, ¿no? Los Lancaster de Inglaterra y los B-17. En agosto del 42, invierno allá, se inicia la batalla de Stalingrado y en poco tiempo, fíjense la fecha, 5 meses, el general Pauli se rinde, el más grande derrota del ejército alemán. Luego el avance del ejército de la URSS no se detiene y llega a Berlín en abril del 45. Los aliados nunca le abrieron el segundo frente a los rusos. ¿Sí? Desembarcan en Sicilia en el 43, un mini desembarco, ya saben la historia de Italia con Mussolini, que los alemanes después invaden
invaden Italia, qué sé yo, y famoso Normandía. Acá en Occidente, acá en la Argentina por lo menos en Occidente, se llamaba del día D, el día de la liberación, que desembarcaron en Normandía para liberar Europa de los nazis. Era mentira, desembarcaron en Normandía porque si no desembarcaban, los rusos iban a quedar no con media Europa, sino con Europa entera. Pero hay otra operación que no es muy conocida, que se llama la Operación Market Garden, que es una operación militar aliada el 17, que empieza el 17 de septiembre, o sea, 3 meses después de Normandía. Hay una operación muy grande de paracaidistas que se lanzan en los Países Bajos. La idea era abrir un frente atrás en Europa, otro frente muy grande para llegar a Berlín antes que los rusos. La operación Market Garden fue un fracaso espantoso. Hay una película muy famosa hecha por los yanquis que se llama Un puente demasiado lejos. Y así que los nazis, también extraño, quisieron evitar que los aliados llegaran a Berlín antes que los rusos. Yo no entiendo nada. Bueno, como todos saben, justamente hoy, 9 de mayo y 8 de mayo, hace 80 años de la rendición de los nazis, de la determinación de la guerra de Europa, en Europa. Sigamos. Hoy hace 80 años, ayer, hoy. Sigamos. Bueno, la guerra continúa. La guerra en el Pacífico estaba, ya por supuesto los yanquis iban para adelante. Así que aparece hasta el agosto del 45 cuando tiran las 2 bombas. No sé por qué 2 tampoco. La Segunda Guerra termina con el armisticio. Hay toda una historia con el armisticio. Japón nunca se rinde porque no quiere que el emperador caduque. Queda el emperador. Bueno, la Segunda Guerra Mundial en 6 años, 72 meses, hubo más de 50 millones de muertos, más de 800.000 muertos por año, desconocida cantidad de heridos, pero aproximadamente igual cantidad actual de muertos por el hambre. No, esto hay que, no, también a veces, bueno, no se debe omitir el tema de China. La revolución en China empezó en el 27 y terminó en el 49 con la República Popular China de Mao Zedong. Sigamos. Bueno, después aparece la Guerra Fría, que le llamaron así porque no tiraron ninguna bomba después, que yo sepa. Así que hubo, lo que todos conocemos, un enfrentamiento político, económico, social, bla, bla, entre el occidente capitalista, USA, y el oriente socialista, la URSS. Bueno, la USA crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en el 49, la URSS responde con el Pacto de Varsovia, la OTAN está dando vuelta ahora con Ucrania. Bueno, las principales crisis de esa fase son algunas acá: el bloqueo de Berlín. Berlín estaba dividida en 4 partes. La segunda fase de la guerra en China, la guerra en Corea, que fue seria, Vietnam, ni que olvidar de Vietnam, la crisis del canal de Suez, los misiles de Cuba, las innumerables guerras en África, y creo que podríamos seguir bastante. Sigamos. Siempre hubo guerras y va a seguir habiendo guerras. La guerra es un gran negocio y cuanto más grande, más gran negocio. Bueno, en esa época apareció el tema del terror nuclear, que hubiera una guerra nuclear que podía destruir la biosfera. Como ya me han escuchado hablar, yo hablo de la biosfera, o sea, donde está la vida: atmósfera, hidrósfera y litósfera. Bueno, esto ya lo dije antes, lo copié. Todas las cosas que hicieron después del 46. El número está en Google, creo que son más de 100 bombas de fisión y fusión. Todos los conflictos fueron no nucleares, pero el temor por la guerra nuclear estuvo, y yo creo que sigue estando. Ya saben que hay cualquier cantidad de bombas nucleares guardadas, siempre presente, y hubo muchos movimientos internacionales contra las armas nucleares. Sigamos. Una más. Bueno, el famoso, ahí está Bertrand Russell en una manifestación en contra de la guerra nuclear en el 61. Bueno, en la década del 68 apareció la resistencia de la juventud, supongamos, yanqui, a ir a Vietnam. Aparecieron los hippies, apareció el Mayo francés, y hubo un movimiento muy fuerte en contra de la
de la guerra nuclear. Bueno, como comentario aparte, hay un brillante científico que es químico, pero en realidad científico, que es Linus Pauling, el padre de la química cuántica, que fue premio Nobel de Química. Ya saben que yo a los premios Nobel no le doy mucho valor. El premio Nobel de Química en el 54 y el premio Nobel de la Paz en el 62. Hubo muchos movimientos de este tipo. Sigue habiendo. Continuemos. Bueno, acá aparece el tema de que el problema del vehículo para bombas nucleares. Hiroshima y Nagasaki fueron los B-27, pero para la nueva Guerra Fría los aviones eran inútiles, porque las distancias eran de entre continentes, más de 6.000 kilómetros, así que lo que era adecuado era un cohete. El 45 se inicia el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, que podía llevar armas nucleares desde USA a URSS y viceversa. Pero estos cohetes necesitaban dispositivos de control y telemetría que permiten mediciones inalámbricas e información. Los sistemas de telemetría eran electrónicos, reciben las instrucciones y los datos necesarios para operar desde un centro de control. La electrónica se inicia en 1905 con el triodo. Bueno, en mi trabajo, en mi ensayo, este es todo un resumen, está un poco la historia de las comunicaciones, la electrónica, que hasta 1900, ahora lo vamos a decir, 47, donde se fabrica el primer transistor, fue todo por válvulas de vacío. Continuemos. Así que aparece la microelectrónica. Como dijo alguna vez, yo lo leí, no me olvidé más, la microelectrónica es una tecnología de guerra, porque igual que la carrera espacial, la relación recursos-beneficio es nula. No importa los recursos, se gasta todo lo que sea para obtenerlo. Bueno, desde 1950 hubo que empezar a investigar la microelectrónica porque las válvulas eran inútiles para los cohetes. Así que aparece el estudio de la microelectrónica. Nadie más usa válvula hoy. Bueno, Hitler en el 36, la televisión era a válvula. La primera computadora fue a válvula, en el año 46, la ENIAC o algo así. Sigamos. Así que en el 47 se inventa el transistor. Yo le digo a la gente que le muestro el teléfono y le digo, ustedes tienen esto gracias a la ciencia, porque hace muchos años, en la década del 30 creo ya, se dieron cuenta que había sólidos que podían ser semiconductores como el triodo o como el diodo. Así que se dieron cuenta que había que nomás que hacerlo, no sé si era fácil o difícil, pero inventaron el transistor, que era un triodo. Obviamente con todas las ventajas del transistor. En realidad ahora es increíble la nanotecnología, no sé cómo hacen para hacer los chips, pero lo hacen. Bueno, se inicia la era o la revolución digital. Es muy interesante, por ejemplo, observar, que se puede observar fácil, los centros de control de las Apolo, donde tiraban las Apolo hace 55 años llenos de computadoras. Dicen que los gigas que tenían en toda esa serie, en toda esa sala llena de computadoras, eran menos que un celular que vos tenés en tu mano. Continuemos. Uno más. Bueno, para terminar, acá tienen el triodo, que inició la electrónica, la microelectrónica, la electrónica, perdón, 1905. Las primeras radios son del 20. Acá en la Argentina es famoso, yo lo tengo escrito, en septiembre de 1923 peleó Firpo y Dempsey en Nueva York y se transmitió por radio, por parlante en Buenos Aires. Y está el transistor. Creo que hay una más, Senia. Creo. ¿No hay más? No, ya. Gracias. Eso. No hay nada, me confundí. Gracias. Espero comentarios. Nelsi. Bueno, buenas noches de nuevo. Hola, Oscar, ¿cómo andan ustedes? Agradecido por la disertación. Muy excelente. Un comentario breve sobre los temas que se están desarrollando. Como van las cosas, es probable que
se desemboque una nueva guerra de consecuencias increíbles, debido ahora precisamente al avance de la microelectrónica, porque estos chips más avanzados son la esencia para el desarrollo de la inteligencia artificial, que además es esencial en el tema del armamento moderno. Y con la situación que hay hoy de estar bloqueando todas las posibilidades de China para la compra de estos dispositivos que están hoy en el orden de los 2-3 nanómetros, que es increíble cómo se puede construir una cosa, meter en una cosita que tiene del orden de los centímetros cuadrados, millones de dispositivos. Diodos, triodos, no sé cuántos, puertas lógicas, resistores, condensadores, todo eso ahí mezclado para que cumplan los propósitos con que están hechos. Y entonces, hoy la situación se está tornando, a mi juicio, yo la veo bien difícil, porque los chinos ya tienen potencia, tienen power, como decimos a veces, y esto puede tener consecuencias bien serias. Gracias. Sí, pero el tema es siempre el mismo. ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Bueno, es la ambición de poder. Discúlpeme, Eduardo, Edgardo, un comentario. No, para mí el tema es... ¿Por qué se escucha mal? No importa. El tema para mí es cuándo van a decidir autodestruirse. Porque la guerra nuclear no pasó, porque si tiraban una bomba para acá, venían o 10, venían 100. Entonces el que tiraba la bomba le caía la bomba en la cabeza. La pregunta es, ustedes ya saben que en la década del 60 se vendían refugios nucleares, se vendían lugares donde vos podías vivir un par de meses bajo tierra. ¿Para salir a dónde? Bueno, no importa. La pregunta es, ¿será tan infradotado la especie de autodestruirse? El que puede, ¿no? Alguien tiene el poder de autodestruirse. A ver, vamos a decirlo de otra manera. Hace muchísimos años que la especie tiene el poder de destruir la biosfera. Lejos, no ahora, hace 50 años. La pregunta es, ¿quién va a decidir hacerlo? Porque se va a autodestruir. Ya saben ustedes que hay películas, hay una película que yo no sé cuándo la vi, donde construyen un refugio nuclear para 5.000 personas y el presidente tiene que decidir quién va a ir ahí. O sea, la pregunta es, ¿van a salir a dónde? O sea, yo no... A ver, no resiste ningún análisis, pero capaz que son tan infradotados que algún día lo hacen. Lo vamos a enterar, por supuesto. Hasta ahora no lo hicieron. Creo que no lo hicieron porque no hubiéramos enterado. Así que la pregunta es esa, no el microchip. Ya lo tienen a eso. No necesitan nada nuevo. Necesitan hacerlo nada más. Que alguien lo haga. Ya saben ustedes que hay muchas películas muy interesantes al respecto. El Doctor Insólito, no sé si alguien la vio. Hay varias películas. Hay una película fantástica que se llama Límite de Seguridad. Yo no voy a contar toda la historia, donde un avión pasa de largo todas las defensas de la Unión Soviética y bombardea Moscú. Y entonces la comunicación entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro dice, tenés que darme algo a cambio, porque si no es la guerra. Y el presidente de Estados Unidos le da a cambio Nueva York por Moscú, porque si no era Nueva York o todo, y Rusia todo. Es infernal esto. Es la especie. Ustedes disculpen, yo reniego de ser Homo sapiens. Así que creo que el problema es ese. La capacidad de destrucción hace muchísimos años que está. La tecnología, todo.